No os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino háganse tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté su tesoro, ahí estará también su corazón. Muy buenos días tengan todos ustedes, bienvenidos, qué bueno estar con ustedes esta mañana hermosa, dándole gracias a Dios otra vez por esta oportunidad de hablar su palabra, de hablar principios que no cambian, porque Él es la máxima autoridad, Él es nuestro creador, nuestro sustentador, a quien haremos bien en poner atención, escuchar, obedecer y poner por obra las cosas que Él nos va mandando, porque esas son las cosas que en verdad van a afectar nuestras vidas. Recuerda, la Biblia nos dice desde Romanos capítulo 1 que transformemos nuestro entendimiento a través de cambiar nuestro pensamiento e instalar las verdades que Dios nos da en obediencia, en fe, en confianza, en amor, y entonces veremos resultados maravillosos de una vida abundante. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Yo soy Chuy Castañeda, pastor de Calvary Compañerismo Cristiano. Me acompaña mi amada esposa Rocío Castañeda. Muy buenos días tengan todos ustedes, sean bienvenidos, bienvenidas a Esenciales. Ya estamos aquí a través de Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza. Gracias por sintonizarte, a ti que nos estás escuchando en tu carro, en tu auto, a través de la plataforma Facebook, donde quiera que nos estés escuchando, bienvenido. Y bueno, pues queremos dar gracias a nuestros sponsors. Recuerda, Omega Insurance está en 2 locaciones, 673 de Avon Road, 1285 de Getwell Road. Si de seguro se trata, Omega Insurance no son los únicos, ellos hacen la diferencia. Así es de que acércate con ellos, hay una cotización totalmente gratuita para ti, de acuerdo a tus necesidades. Si estás buscando seguro de auto, de casa, si tienes proyecto con trabajadores, si tienes autos comerciales, locales comerciales, acércate a Omega Insurance. Be Happy Yard Signs, estos hermosos mensajes de amor en tu jardín. Acércate a Lucía, ella tiene sus servicios en Facebook, y desde luego nuestra amada iglesia Calvary Compañerismo Cristiano. Recuerda, Calvary Compañerismo Cristiano está ubicada en Bartlett, en el área de Bartlett, y nos reunimos todos los domingos, 1 en punto de la tarde, 8587 de Memphis Arlington Road en Bartlett. Y bueno, pues nos vamos directamente hasta ¿qué significa honra? Así es, vamos a hablar acerca del 4º mandamiento en este día, que es honra a tu papá y a tu mamá, a tu padre y a tu madre. Ahorita en este momento acabamos de celebrar hace una semana, el Día de las Madres, y estuvimos hablando de eso en la iglesia. Y es muy importante este mandamiento que el Señor nos habla acerca de honrar a nuestros padres, ¿verdad? Es parte de la ley moral de Dios y es muy importante. A mí me pareció bien interesante cómo es el 4º mandamiento. Los primeros 3 mandamientos tienen que ver con la honra a Dios. O sea, es interesante. Dios, Jesucristo dijo que toda la ley y los profetas se resumen en 2 mandamientos: amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Que es la comprobación del primer mandamiento. Si digo amar a Dios, dice Santiago, que no veo, y aborrezco a mi hermano que sí veo, dice, soy mentiroso, ¿no? Entonces estoy en inconsistencia, entonces necesito amar a mi prójimo, que demuestra que en verdad amo a Dios, ¿verdad? Y en lo cual implica amar a mi prójimo, y es toda la ley moral acerca de los mandamientos de no robarás, no matarás, no envidiarás, no darás lujuria, no tendrás lujuria, todas estas cosas, ¿verdad? Pero sin embargo es interesante cómo el Señor hace un especial mandamiento exclusivamente para los padres, ¿verdad? Es interesantísimo, ¿no? Es algo muy importante. ¿Por qué? Porque nos dice que los primeros 3 mandamientos, ¿verdad?, son amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente, con todas las fuerzas. Luego, no hacernos imágenes de Dios, ¿verdad? Guardarnos de la idolatría, guardarnos de dioses falsos, santificar su nombre, guardar sus días solemnes para adorarlo solamente a Él. E inmediatamente después, el 4º mandamiento es honrar a nuestros padres. ¿Qué tan importante será para Dios y para nosotros, verdad? ¿Y cuán ligados pueden estar estos 2 mandamientos? Sí, claro, estamos hablando de el orden de prioridades en cuanto a lo que Dios ha establecido, y esto es una prioridad muy importante. ¿Por qué? Porque imagínate, si no honramos a un Dios que no vemos, ¿cómo vamos a honrar a un padre, verdad? A una madre que sí vemos, ¿no? Así es. Y bueno, esto es algo que debemos de ir aprendiendo en este día. cómo podemos y cómo debemos hacer esto, ¿verdad? Este mandamiento está en Éxodo 20:12, dice:
honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová, tu Dios, te da. Otra cosa importante que podemos ver acerca de la honra de nuestro padre y nuestra madre es que tiene una promesa de bendición también material y temporal, ¿no? En estos días es importantísimo entender estas cosas, cuántas bendiciones nos perdemos, ¿verdad? Nos robamos a nosotros mismos al no atender estos mandamientos, ¿no? A honrar a nuestros padres trae una promesa de bendición divina, promesa de bendición para la vida de práctica, ¿no? A los israelitas les estaba diciendo el Señor esto, ¿no? Los voy a dejar entrar a la tierra prometida, pero tienen en primer lugar que honrar a sus padres, porque quiero que les vaya bien. Después tienen que honrar a su prójimo, ¿verdad? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y Moisés lo repite después de 40 años en el desierto de la siguiente generación, ¿verdad? Que estuvieron ahí por su desobediencia. Renueva el pacto y una vez más, el Señor no lo olvida, dice ahí en Deuteronomio otra vez. Honra a tu padre y a tu madre como Jehová tu Dios te ha mandado, porque para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra y que Jehová tu Dios te da. Fíjate, interesante. La primera es para que se alarguen tus días en la tierra que Jehová tu Dios te da. Y esta vez le dice para que tus días se prolonguen y te vaya bien. Qué importante es este mandato. Bueno, vamos a ir a un pequeño corte comercial y regresamos. No se vayan. Estamos en Esenciales. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales. Gracias por quedarte con nosotros. Y bueno, estamos hablando de esta honra a nuestros padres, este cuarto mandamiento, ¿verdad? Para que te vaya bien, que tus días sean prolongados, ¿verdad? Y no necesariamente hablamos de cosas materiales, sino de salud y éxito, sino de una vida plena, una vida con plenitud, ¿verdad? También hay muchos textos en Proverbios donde nos habla acerca de esto, ¿no? Acerca de cómo a veces es mejor comida de legumbres en un lugar pequeñito que casa espaciosa donde hay tremenda pelea y todo este asunto. Entonces nos estamos dando cuenta que finalmente tener la bendición del Señor es lo que importa, donde quiera que estés, donde quiera que vivas, ¿verdad? Si sea el lugar más chiquito en un pequeño lugar del mundo entero, el punto es que la bendición de Dios esté sobre ti, ¿no? Y bueno, esto es lo que debemos de ver, que hay una promesa con el hecho de honrar a nuestros padres. Y bueno, hay una diferencia, ¿verdad? En cuanto a la honra de aquel que está todavía bajo autoridad, ¿verdad? Que son los hijos que viven bajo el techo de los padres, aun cuando sean un poco más grandes. Si están bajo el techo de los padres, pues requieren esta honra, ¿verdad? Esta obediencia y la honra que los hijos cuando ya no estamos bajo autoridad, pero sigue vigente este mandamiento, ¿no? ¿Cómo debemos honrar a nuestros padres, ¿no? Sí, esta sociedad desafortunadamente ha estado siempre tratando de ensuciar el orden de Dios en cuanto a la cultura. Satanás, ¿verdad? Y todos los que se rehúsan a obedecer a Dios siempre están atentando contra los mandamientos de Dios. Y muchas veces como hijos lo que más queremos es liberarnos del yugo. Sentimos que nuestros padres nos tienen esclavizados cuando vivimos bajo su hogar, especialmente en la etapa de la adolescencia, como que sentimos que ya somos muy grandes, ya podemos decidir, ya nosotros sabemos bien qué hacer, entonces no necesitamos que nuestros padres nos estén diciendo, pero necesitamos, si tú eres un adolescente, si tienes adolescentes en tu casa, pues necesitas emplear muy bien este mandamiento de parte de Dios y cómo podemos balancear todas estas cosas cuando una cultura nos está diciendo quiero ser libre de la autoridad. Así es, bueno, ese es el mayor problema del no creyente, ¿verdad? De la naturaleza caída humana, diría yo, porque eso es algo con lo que batallamos siempre, que es la rebeldía, ¿verdad? En realidad la máxima autoridad, la autoridad que está por sobre toda autoridad y una cadena es Dios, y nuestra rebeldía contra Dios, contra nuestro Creador, se refleja, ¿verdad?, en cada una de las autoridades puestas por Él. Me gusta mucho cómo Romanos nos dice que no hay autoridad que no haya sido puesta por Dios, ¿verdad? En la autoridad en el matrimonio, por ejemplo, Dios ha puesto al hombre, ya hablamos de eso la semana pasada, ¿verdad? Dios lo ha puesto como autoridad, lo cual lleva mayor autoridad, el hombre representa la autoridad de Dios y siempre hay rebeldía contra esa autoridad. Dios ha puesto a los papás
con autoridad de sus hijos y los hijos siempre tienden a rebelarse. Dios nos ha puesto la autoridad del gobierno, ¿verdad? Y siempre estamos para rebelarnos. Cuando estamos en la escuela nos ponen la autoridad de los maestros, igual, ¿verdad? Siempre nuestra tendencia es esta rebeldía, esa tendencia de nuestra naturaleza pecaminosa, ¿no? Y realmente nosotros debemos de que saber que cuando por eso cuando habla, por ejemplo, el Señor acerca de las bienaventuranzas, la tercera bienaventuranza es bienaventurados los mansos, ¿verdad? Porque ellos recibirán la tierra por heredad. El Señor Jesucristo dice: aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Y es una característica de alguien que ha nacido de nuevo, cuando empieza a ser manso, que significa, yo creo que en pocas palabras, aprender a respetar la autoridad, aprender a estar bajo fortaleza sujeta a control, a estar controlados por una autoridad mayor, lo cual es un fruto del Espíritu también. Sí, es un regalo de Dios, es una gracia, pero bueno, pues si tienes hijos adolescentes, recuerda, papá, recuerda, mamá, necesitamos enseñarles honra. Hoy más que nunca vemos tanta falta de respeto a la gente mayor, tanta falta de siempre las personas, los adultos mayores, en lugar de que nosotros aprovechemos su sabiduría, su experiencia, siempre los tenemos en menos, siempre estamos, ya está viejito, ya no sirve para nada, es que ya repite lo mismo, y la tendencia y la naturaleza pecaminosa es a desechar a los adultos mayores, pero no es así. Nosotros les debemos honra de parte de Dios. ¿Y cómo aprendemos esta honra? Pues cuando guardamos la palabra, y guardarla no es guardarla nada más, es para ponerla por obra. La guardamos en el corazón y decimos, esto es verdadero, y entonces comenzamos a tener esta honra a los padres. Así es, tenemos este nuevo nacimiento, y el Señor también, nosotros atendemos, como dices, a la palabra, y podemos comenzar a practicar esta honra a nuestros padres, ¿verdad? Yo, algo que mencionaba es que yo he aprendido algo, que en general tú como hijo aprendes mejor, entiendes mejor lo que es la honra a los padres hasta que tú mismo te conviertes en padre, ¿verdad? Porque es muy fácil, como en todas las áreas, igual estar como dicen, no es lo mismo ver el toro desde la barrera, ¿verdad? A estar toreándolo, ¿no? Y ya cuando tienes hijos, cuando entiendes la dificultad de que es tratar con hijos pecadores, ¿verdad? Como tú lo fuiste, ¿verdad? Y de pronto te das cuenta de la dificultad que es ser padre. No es algo fácil, necesitas la gracia completa de Dios, ¿no? Y hay veces en que cuando eres honesto y dices, con esto tuvo que tratar a mi papá, pobrecito, ¿no? Y le empiezas a dar honra y le empiezas a decir, bueno, gracias papá, ¿no? Entonces es algo, o mamá, es interesante esto, independientemente de que pues no existen padres perfectos, al igual que no existimos hijos perfectos, ¿no? Entonces es muy importante esta parte, y cómo todo viene también a lo que nos enseña la palabra de Dios, ¿no? Cuando hemos nacido de nuevo, cuando estamos en el Señor, ¿verdad? Nos dice, nada hagáis por contienda, por ganar gloria, antes bien con humildad, mirando por lo de los demás y no por lo tuyo, ¿no? Lo que dice la palabra de Dios es esto: aprendes a entender a los demás, ¿verdad? Y a no estar centrado en ti mismo. Y eso también te ayuda y te enseña a dar honra, ¿no? Sí, y muchas veces estamos sentados en el banco del juez haciendo un juicio acerca de cómo fue la manera en que nuestros padres hicieron el trabajo de padres. Pero recuerda que un día tú vas a estar del otro lado, un día tus hijos van a sentarse en ese banco de juez a decir muchas cosas. Entonces es mejor que balances esta situación, que te quites del banco del juez, que simplemente extiendas misericordia, gracia. Tú no sabes la situación en la que tus padres estuvieron en el momento en que hicieron todas las decisiones que hicieron. Necesitas tener misericordia de la misma manera que Dios ha tenido contigo. Así es. Si estás todavía bajo el techo de tus padres, ¿verdad? Bajo su autoridad, es importante esto, ¿no? Que entiendas lo que es la honra. Y aún así, si no estás, ¿verdad? Qué importante es cultivar un corazón de honra hacia nuestros padres, ¿verdad? Acuérdate, esto es algo que es un principio. Ciertamente lo que siembres, eso segarás. Si tú estás bajo la autoridad de tus padres, lo que tú siembres en honra hacia ellos es lo que vas a recoger alguna vez con tus hijos, ¿verdad? Si el Señor te da este privilegio de tenerlos, ¿verdad? Porque hay muchos hijos que nunca sembraron en sus padres.
y están amargados ahora porque sus hijos o no les hacen caso o no quieren tener nada que ver con ellos. Por eso también es una cuestión de siembra. Finalmente, cuando lo que tú cultivas, lo que tú eres, es lo que vas a enseñar a tus hijos, ¿verdad? Y si tú no enseñas esta honra a tus padres, ellos tampoco jamás lo van a hacer. Ahora, es importante también entender, hay diferentes problemas, situaciones alrededor, abandono, maltrato, diferentes cosas, no importa, eso vamos a estar hablando también, que cualquiera que sea la situación, tú puedes y debes tener un corazón de honra hacia ellos, ¿verdad? Honra significa esto, honra es respeto, honra es reconocimiento, honra sencillamente es perdón, es amor, es dar misericordia, ¿verdad? No dar lo que se merecen, sino lo que Dios constantemente nos está dando: misericordia, perdón, amor, ¿verdad? Entender nuestra relación con Dios es entender nuestra relación con nuestro prójimo y especialmente con nuestros padres. Yo creo que Satanás está muy enfocado en hacer justamente lo que es contrario a lo que Dios no quiere, ¿verdad? A lo que Dios nos manda, ¿verdad? Y entonces esta cuestión de deshonrar a autoridades es algo satánico, es algo que Satanás siempre va a estar haciendo para que no hagas, y de la misma manera es algo que viene en tu naturaleza pecaminosa o caída, el no honrar a tus autoridades, y es justamente lo que como creyentes debemos de poner atención y decir: esto no, esto es lo que agrada a Dios, esto es lo que debo hacer, ¿no? Sí, muchas veces también empezamos a practicar esta honra que es muy visible, ¿verdad? En cuestiones de cosas que hacemos, pero lo más importante es que comencemos en el corazón, porque muchas veces en el corazón tenemos una gran batalla, aunque por fuera estamos haciendo cosas y estamos diciendo: bueno, sí, Señor, ya los estoy honrando, ya estoy haciendo esto, pero desde tu corazón, que tú tengas esa libertad de corazón de entender este mandamiento de honra, que tengas una limpia conciencia, que quites todo esas situaciones del pasado de las cuales tú sientes que tienes que reclamar cierta justicia. Tenemos que tener una limpia conciencia y un corazón limpio delante de Dios que nos permita ejercer esta honra a la manera que Dios quiere, ¿no? Así es, y ese es un trabajo del Espíritu Santo. Gracias a Dios no es algo que tienes que hacer por ti mismo. Dios puede limpiar tu corazón, tu entendimiento, cuando tú pones atención, ¿verdad? Y cuando pasas tiempo con el Señor. Ahora, esta vida longeva y plena no implica que no haya problemas, situaciones difíciles, pero la diferencia está en que cuando honras a Dios, todas las cosas ayudan a bien a los que le aman, ¿verdad? Y Dios está haciendo una obra en ti, es una cosa muy distinta. ¿Te acuerdas del discipulado de Edificando una Familia Feliz, verdad? Si lo cursamos alguna vez nos habla de esto, ¿no? Le llaman el secreto de la vida abundante. Entonces vamos a estar checando estos versículos, vamos a ir a un pequeño corte comercial, no te vayas, regresamos en un momentito, quédate en Esenciales. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales, gracias por quedarte con nosotros. Y bueno, pues estamos en este tema tan importante acerca de la honra a nuestros padres, ¿verdad? Hemos aprendido esto, como te decía, es el secreto de la vida abundante, ¿no? Fíjate, Mateo, leímos los textos del Antiguo Testamento, y ahora fíjate, Mateo 15:4 dice el Señor: porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. ¿Verdad? Aquí tenemos este mandamiento que el Señor le está dando a los fariseos, porque ellos habían creado sus propias tradiciones y habían con eso cancelado los mandamientos de Dios, ¿no? Decían: bueno, hay que honrar al padre y la madre, pero si tú tienes dinero y tú dices corbán, o sea, con eso ya dije las palabras mágicas, ya hice changuitos, ya no lo tengo que hacer porque todo mi dinero es para Dios, y dejaban de honrar a sus padres, ¿no? Y el Señor les está recordando este mandamiento: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga padre o a la madre muera irremisiblemente. Fíjate, interesante. Lo primero que nos dice es: hay un mandamiento de bendición, pero sin embargo aquí también nos habla del peso de la deshonra a los padres, sí, ¿verdad? Que es algo muy, muy fuerte, ¿no? Porque nos está hablando acerca de que muere irremisiblemente. Fíjate, se parece otra vez al mandamiento primero, que es honrar a Dios, ¿verdad? Dice que el que blasfeme a Dios moría irremisiblemente. Romper el primer mandamiento tenía ese castigo, ¿verdad? Y muchas veces es algo que debemos ver, guardarlo, el usar el nombre de Dios en vano, todas estas cosas, el decir Dios, Cristo, todo utilizar la palabra, el nombre de Dios como una palabra para maldecir. Es un pecado muy grave.
¿no? Sí, y que ahora se mira tan común, o sea, que no tienes discernimiento para escuchar cuántas veces en programas, en películas y todo eso lo hacen, ¿no? Y cómo no te molesta. Así es, y es lo mismo, y aquí tenemos este peso, ¿no? O sea, ¿qué utilizarías el nombre de tu mamá o de tu papá para decir una palabra como que empieza con M? O sea, imagínate, ¿no? ¿Qué sería deshonrar a quien te dio vida? Deshonrar pues es algo terrible, ¿no? ¿Y cómo lo vas a hacer con el Dios, el creador que sostiene tu vida? Y si te fijas, ningún otro nombre se utiliza, eso solamente habla del corazón perverso del hombre, de la hostilidad que tiene el hombre contra Dios, pero es un pecado muy grave el estar usando el nombre de Dios como una grosería o el estarlo usando en vano. Para los judíos ni siquiera, por eso decían el Altísimo, ¿verdad? Elohim, pero no mencionaban el nombre de Dios porque es algo muy santo. Pero es interesante esto, ¿no? Yo creo que el Señor también nos lo pone para que entendamos el peso de estas cosas, ¿no? Romper el primer mandamiento, el usar el nombre de Dios en vano, ¿verdad? Igual es lo mismo que deshonrar a nuestros padres. Volvemos al mismo punto. ¿Cómo podemos decir que honramos a un Dios que vemos si deshonramos a nuestros padres que sí vemos, ¿no? Entonces es algo importantísimo esto, ¿no? Fíjate, otro texto en Deuteronomio 21 nos habla un poquito de eso. Si un hombre tiene un hijo obstinado y rebelde, que no escucha a su padre ni a su madre, ni los obedece cuando lo disciplinan, su padre y su madre lo llevarán a la puerta de la ciudad, lo presentarán ante los ancianos y dirán los padres a los ancianos: este hijo nuestro es obstinado y rebelde, libertino y borracho. No nos obedece. Entonces todos los hombres de la ciudad lo apedrearán hasta matarlo. Así extirparás el mal que haya en medio de ti, y todos en Israel lo sabrán y tendrán temor. Qué fuerte, ¿no? Qué fuerte. Y bueno, esto nos habla acerca, otra vez, la ley, todos estos mandamientos no nos dicen otra cosa sino de lo que es la santidad de Dios. Ese es un problema muy grave que tenemos en nuestros días, ¿no? Porque esto hasta ofende. ¿Cómo va? Porque nosotros ponemos nuestra justicia por delante de la justicia de Dios. Y hoy en día que nos han adoctrinado todo este tiempo acerca de que ya no son pecados, son equivocaciones, y tú no te preocupes si te equivocas, no te arrepientas de nada. Todo este asunto, ¿verdad?, de minimizar lo que es el romper la justicia, en romper lo que es correcto, ¿verdad? Que nos han enseñado a que nadie es malo, que somos por naturaleza buenos. Todo este asunto, cuánto daño hace a precisamente entender nuestras vidas. Y bueno, el resultado que vemos es la sociedad en la que estamos viviendo, ¿verdad? Cayéndose en pedazos, destruyéndose a sí misma con cosas que ya no tienen sentido, ¿verdad? Mientras que guardar la autoridad, guardar la justicia, lo que Dios nos manda, eso es lo que protege y salvaguarda, ¿verdad? Una sociedad, una familia, una persona. ¿Por qué? Porque darle la espalda a Dios, la paga del pecado es muerte, ¿no? Y es interesante esto, fíjate, si hoy en día se manejara, no lleguemos todavía a la cuestión de la pena capital, pero fíjate nada más, ¿qué se hace con un hijo que es obstinado, rebelde, libertino y borracho en nuestros días? No, pues se le aplaude muchas veces, o simplemente, pues no, pobrecito, es que está enfermo, es que tiene una enfermedad, ¿no? Al pecado se le ha llamado ahora una Así enfermedad. es, se le echa la culpa a todo el pasado, todo Claro. el mundo, todo alrededor, la cultura, esta es opresión que existe, opresión de tal raza, todo este asunto que nada te lleva a tomar tus propias responsabilidades y enfrentarlo, tus propias decisiones, ¿verdad? Entonces estamos en este asunto de que es obstinado y rebelde, es líder, ¿verdad? Él va por sus sueños. O sea, todo este asunto que está totalmente chueco por haberle dado la espalda a Dios, ¿verdad? Sin embargo, ya no existe en nuestros días ni siquiera la disciplina bíblica que el Señor nos habla cuando nos habla en el Nuevo Testamento acerca de instruir a nuestros hijos, ¿verdad? En Proverbios, instruirles también implica disciplina, ¿verdad? Disciplina desde tan pequeños, disciplina física, disciplina, instrucción. Es una de las tareas más importantes como padres, aunque ese es otro tema, pero es importantísimo. Nosotros como padres es a los que nos toca instruir a nuestros hijos y enseñarlos a obedecer, enseñarlos a respetarnos, ¿no? Todo esto ya no se le da importancia y se les deja con una tableta, se les deja con la televisión, y obviamente, pues si tú no los instruyes, si tú no los disciplinas, si tú no los disipulas, el mundo incrédulo lo va a hacer. Pero tenemos este punto, ¿no? Imagínate qué importancia tiene
el hecho de honrar a nuestros padres, ¿verdad? Esa cuestión de rebeldía y desobediencia no son cosas ligeras para Dios. Acuérdense de eso, ¿verdad? La autoridad que ejercemos o bajo la cual nos sometemos está puesta por Dios, y eso nos enseña la Biblia, ¿verdad? Lo repetimos hace un momentito, no hay autoridad sino puesta por Dios, y el que resiste la autoridad a lo establecido por Dios resiste. Y lo mencionamos, ¿no? La característica del incrédulo es esto: rebeldía. No me someto a nadie, ¿verdad? Y eso es algo por lo cual Dios está mandando esta instrucción, ¿verdad? Y este mandamiento, ¿no? Hacemos jactancia de nuestra rebeldía cuando estamos sin Cristo, ¿no? No, mira, hace lo que le da la gana, ¡wow! Y le aplaude, ¿no? ¿no? Entonces, todo esto es muy importante. Dios ha puesto a nuestros hijos para instruirlos, para enseñarles a estar bajo autoridad y asegurar las siguientes generaciones, ¿verdad? Yo agradezco mucho haber aprendido esto, ¿no? Ahora veo a mi hija mayor, por ejemplo, ¿no? Y que está en su trabajo y nos agradece, por ejemplo, esta cuestión que le enseñamos. ¿Por qué? Porque cuánta gente no puede ni siquiera retener un trabajo porque no puede estar bajo autoridad, porque la rebeldía no se lo permite. Porque no sabe seguir instrucciones de parte de la autoridad. No puede. Y es que vemos ahora tristemente que los niños son los que tienen la autoridad sobre los padres, porque los padres están haciendo y obedeciendo lo que los niños quieren. Así es. Y eso es algo terrible y es una falta es una desobediencia, ¿verdad? Y es negligencia, ¿no? Nosotros como padres tenemos que saber que Dios nos ha dado la autoridad. Siempre lo llevo hacia los matrimonios, ¿verdad? Pero así como el hombre que es negligente con su casa, con su hogar, y no ejerce una autoridad bíblica, una autoridad justa en cuanto a lo que Dios manda, de la misma manera como padres, nosotros tenemos que aprender que es una responsabilidad grandísima. Dios nos ha dado la autoridad para enseñarles a nuestros hijos, ¿verdad? Si ellos no aprenden a respetarnos a nosotros como papás que nos ven, jamás van a respetar a Dios que nos ven. Si ellos crecen viéndonos como sus servidores o sus esclavos, así van a querer vivir la vida. Qué terrible pues desengaño cuando entran a un trabajo y se dan cuenta que tienen que obedecer y no duran en un trabajo, no duran en otro. Y checa, porque hoy en día muchos de la gente que está contratando ni siquiera está contratando por dónde haya estudiado, sino por qué rasgos de carácter. ¿Qué rasgos de carácter manifiestan, de sujeción, de obediencia, ¿no? Tenemos que instruir a nuestros hijos a eso, ¿no? No importa, acuérdate, yo mencionaba esto, no importa lo que tus hijos hagan en la iglesia, ¿verdad? Si van al grupo de jóvenes, si van al ministerio de niños, si sirven, ¿verdad? Recitan versículos, todo eso es importante, tiene su lugar, pero lo más importante es cómo los estás tú instruyendo en casa para obedecer, para la autoridad, para con Dios. Vamos a ir a un pequeño corte comercial. No te vayas, regresamos en un momentito. Estás en Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza para todos. Esto es Esenciales. Regresamos. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales. Gracias por quedarte con nosotros. Y bueno, estamos hablando de la importancia de honrar a nuestros padres y hemos ido, hacia la importancia de nosotros como padres, instruir a nuestros hijos, enseñarlos, ¿verdad? Porque es muy grave esta cuestión de la rebeldía, trabajar con nuestros hijos acerca de lo que es el aprender a respetar una autoridad. Qué bueno es para ellos, qué bueno es para nosotros. Date cuenta de eso. Nuestra primera actitud, cuando estás con todos estos mandatos, por ejemplo, de la máscara o cuestiones que te pongas la máscara, todo este tipo de cosas, ¿verdad? Estás ahí, inmediatamente hay algo que surge en ti que dices, no lo quiero hacer, ¿verdad? Cuando alguien te pide algo, cuando tienes tu autoridad, tu supervisor o tu gerente, ¿verdad? En tu trabajo, cuando tus padres te piden algo, siempre esta actitud de que nos brota el rebelarnos contra la autoridad, pues es algo parte de nuestra naturaleza pecaminosa y nosotros debemos aprender a que estas respuestas de nuestra naturaleza pecaminosa, ¿verdad? Son aquellas que debemos poner bajo los pies de Jesucristo y deben morir para que el Señor viva, ¿no? Cuando el Señor dice, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, ¿cuál es lo contrario a eso, ¿verdad? Mansedumbre es precisamente orgullo. No, rebeldía. Y humildad, la diferencia sería orgullo. Entonces te fijas, cuando somos rebeldes y orgullosos, exactamente es lo contrario. Pero fíjate, lo que me vuela a la mente es lo siguiente. Dice, y hallaréis descanso para vuestras almas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando alguien es rebelde
cuando alguien es orgulloso, no tiene descanso en su alma, ¿verdad? Y es un constante pelear, una constante pelea en contra de todo el mundo, pero especialmente en contra de Dios. Y yo quisiera en este día, pues llamarte a eso, que entiendas que tu mayor rebeldía, porque así fue en mí y así fue en cada uno de nosotros, es contra Dios. Al final lo que manifiesta nuestra rebeldía es nuestra hostilidad contra Dios, ¿verdad? Queremos un Dios a nuestra imagen cuando nos muestran el Dios de la Biblia, que es así firme, ¿verdad? El cual no hay blanco ni negro, el cual nos muestra una justicia perfecta, una santidad perfecta. Nos rebelamos y decimos, ¿por qué? ¿Por qué tiene que ser así? ¿Por qué no me deja hacer lo que yo quiero? Toda esta cuestión nos damos cuenta que hay una rebeldía y una hostilidad en nuestro corazón en contra del Dios de la Biblia, el Dios vivo, el Dios verdadero. Y esa es una cuestión muy grave, ¿verdad? Es lo que sucedió desde el principio en Génesis, ¿verdad? Cuando nuestros antepasados decidieron darle la espalda a Dios, rebelarse contra Dios. Pero la realidad es que por eso dice el Señor que hallaréis descanso para tu alma. ¿Por qué? Porque en esta rebeldía, en esta hostilidad contra Dios, en este orgullo, lo que existe, ¿verdad?, es ni más ni menos que esclavitud, ¿verdad? Esclavitud al pecado. No hay descanso, dice el Señor, para los malvados, para los impíos. Y eso es lo que todos somos sin Cristo. Le hemos dado la espalda desde nuestros pequeños, ¿verdad? Qué trabajo les cuesta desde chiquititos, ¿verdad? Es una instrucción y es cansado estarlos enseñando, ¿verdad? Darles instrucción, decirles, no hagas esto. Por favor, te pido, nunca dejes a tu hijo hacer lo que le dé la gana. Le estás haciendo un daño terrible si tú no lo estorbas, ¿verdad? Entonces, bueno, esa es parte de otra instrucción. Pero este es el punto. Tenemos esta rebeldía en contra de Dios. Tenemos esta hostilidad. Y eso solamente puede ser roto en el momento en el que tú te entregas al Señor, en el momento en que entiendes este cansancio, ¿verdad?, que es estar huyendo de Dios, pretendiendo ser independiente, creyendo una mentira que puedes tú ser el Dios de tu propia vida, ¿verdad?, huyendo de Dios, caminando a tu manera, haciendo las cosas a tu manera. Este asunto, toda esta cultura y esta filosofía humanista donde pone al centro del universo al hombre, a Dios, quita a Dios de su trono y se pone el hombre como Dios, cuando en realidad es que no lo somos. Cuando no tenemos control, nuestra vida cambia en un instante. Hace ratito estábamos orando por un hermano, en un instante cambia tu vida y te muestra Dios que no eres Dios, que no somos Dios, ¿verdad? Todo lo que Dios ha permitido hasta hoy, tecnología o avances médicos, no ha sido sino la mano de Dios que ha permitido estas cosas, porque en el momento en el que Él diga se acabó, todo terminó. Así es de que en este día yo te invito, quizá estés considerando estas cosas. Debes considerar que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna, que en Cristo Jesús Dios te ofrece perdón de pecados, que en Cristo Jesús Dios te ofrece libertad precisamente de tu orgullo, libertad de tu rebeldía cansada que solamente te ha llevado problemas y más problemas, ¿verdad? Que en Cristo Jesús Dios te ofrece perdón de pecados y vida eterna, porque el estar en problema con Dios es un grave problema que tenemos, que no entendemos, y es el mayor de todos nuestros problemas. Al pecar contra Dios, estamos en enemistad contra Él, ¿verdad? Y 150,000 personas mueren diariamente, y si el día de hoy te toca enfrentar a Dios en tus pecados morirás. Y eso es algo terrible, porque la palabra de Dios nos dice eso, ¿no? Que la paga del pecado es muerte, que por cuanto todos pecamos estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero de tal manera nos amó Dios, que entregó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así es de que si hoy quizá el Espíritu Santo esté hablando a tu corazón, entrégate a Él, ríndete. Por eso el venir a Cristo, el creer el Evangelio es una cuestión de rendición. Me rindo, Señor, rindo toda mi rebeldía, rindo mi orgullo, reconozco que he pecado contra ti, reconozco que tú eres Dios, reconozco que tú eres el Señor del cielo y la tierra, reconozco que merezco el infierno, reconozco que merezco todo el peso de tu justicia, porque he roto tu santidad, he roto tus preceptos y tus mandamientos. Pero en este momento me arrepiento y reconozco que Jesucristo fue a morir por mí, precisamente a sufrir el castigo que yo merecía, que Jesucristo sufrió la cruz para que yo tuviera vida. En sus llagas puedo ser sano, puedo ser perdonado. Y en este día, Señor, creo que tú moriste por mí, Jesucristo, estás sentado a la derecha del Padre, resucitaste con poder y vienes de nuevo. Perdóname, lávame, límpiame y enséñame lo que es mansedumbre, enséñame lo que es humildad, Señor. En el nombre de Jesús, pídeselo al Señor. Dile, Señor, te entrego mi vida en este día. Por favor, perdóname, lávame, límpiame y hazme una nueva criatura en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, recuerda estos puntos
puntos que aprendimos hoy en cuanto a la honra, en cuanto a lo que es mansedumbre, tienen que ir acompañados de una decisión en tu corazón. Si tú hiciste esta oración acompañado de una decisión, Jesucristo, nuestro amado Señor Jesucristo, derramará toda su gracia, toda su misericordia, su perdón, ¿verdad? A través de la confesión de nuestros pecados. Recuerda, es una oración acompañada de una decisión. Y 3 cosas importantes: comienza a leer la palabra de Dios, comienza a tener una relación de oración con la palabra y congrégate. 3 cosas que son muy importantes en la vida de un creyente. Así es de que si estás buscando una iglesia, nosotros somos Calvary Compañerismo Cristiano. Estamos en el 8587 de Memphis Arlington Road en Bartlett, Tennessee. Nos reunimos todos los domingos 7 en punto, y este jueves tenemos una reunión de oración. Así es, vamos a estar clamando a nuestro Señor, estamos buscándole con todo nuestro corazón. Vamos a estar haciendo rogativas, peticiones, acciones de gracias, adoración. Este jueves 7:30 de la tarde te esperamos ahí mismo, en la misma dirección, 8587 Memphis Arlington Road, 38133 Bartlett, Tennessee. Ahí te esperamos. Solamente llega ahí, y el domingo a la 1 de la tarde continuaremos también con Apocalipsis capítulo 6, así es de que te invitamos, no te lo vayas a perder. Sí, así es. 3 puntos importantes de esta mañana, de las cosas que aprendimos. ¿Qué significa honra? Lo importante que es para Dios la honra a los padres. Lo importante que es entender que estamos ligados a una naturaleza rebelde, pecaminosa, pero que la gracia de Dios es suficiente para poder ponernos bajo mansedumbre, aprender de Jesucristo, que es manso y humilde de corazón. Así es, nuestra importancia como padres de instruir a nuestros hijos y enseñarlos a obedecer, enseñarlos a respetar la autoridad, ¿no? Es algo importantísimo. Y bueno, vamos a estar en este tema durante esta semana, no te lo pierdas. Comparte también. Es importante que si te gusta, pues lo puedas compartir y podamos estar. También estos programas están en Facebook y están en YouTube, el canal de YouTube. En el canal de YouTube. También compártelo ahí para que mucha gente más pueda escucharlo. Y bueno, te damos gracias por estar con nosotros en este día. También gracias a nuestros sponsors. Sí, gracias a nuestros sponsors. Recuerda, Omega Insurance, 2 locaciones, 673 de Avon Road, 1285 de Getwell Road. Si de seguro se trata, Omega Insurance no son los únicos. Ellos hacen la diferencia. Y bueno, Be Happy Yard Signs, a Lucía, búscala en sus servicios en Facebook a través de su página. Ahí vas a encontrar todo lo que ella ofrece. Y también nuestra amada iglesia Calvary Compañerismo Cristiano. Recuerda, 8587 Memphis Arlington Road en Bartlett, Tennessee. Domingos 1 en punto de la tarde, y este jueves a las 7:30 reunión de oración. Reunión de oración. Bueno, pues que Dios te bendiga y te dejamos en Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza para todos. Esto es Esenciales para la Vida, Esenciales para la Fe y Esenciales para el Matrimonio. Que Dios te bendiga.